Muy buenas tardes, auditorio Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando con un servidor, Antonio Quevedo Susunaga. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche, tocando temas que de alguna manera pues pueden ser de mucho interés para ustedes. Fundamentalmente lo hacemos de carácter político, pero también de carácter de políticas públicas y de temas trascendentes que nos tocan como el problema de las drogas en Sinaloa. Y para ello tenemos al doctor Antonio Macía Villavicencio, maestro y bueno, experto en medicina. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todo nuestro público, deseándoles que hayan disfrutado de la mejor manera su Semana Santa y la Semana de Pascua, y aquí también nosotros después de la diversión, el descanso, estamos otra vez con mucho gusto aquí. Ya estamos de regreso, estamos dándole el tema es interesante y más, el doctor Antonio Macías es un investigador nato, pues tu especialidad es doctor en criminalística. Tuviste, también investigan los cuerpos, ¿cómo se llama? Sí, en medicina forense también, ¿no? Tú eres especialista en esa área. Sí, claro, nos encargamos o trabajamos algún tiempo de nuestra vida en criminalística y medicina forense, ¿no? Ajá. Hemos visto, pues, todo eso nosotros, ¿no? Y bueno, el doctor Antonio Macías y un servidor fuimos compañeros como estudiantes en la maestría de Historia aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la verdad pues la pasamos muy bien, ¿no? Claro, sí, disfrutamos mucho con nuestros maestros, nosotros mismos, ¿verdad? Volvimos otra vez a la juventud, ¿no? Recuperamos juventud y nos pusimos a trabajar. Creo que fue una excelente experiencia. Los estudios cambian. Claro, sí, claro, sí. Creo que entramos de una manera y sales de otra. Sí, cuando sí. terminas una maestría, un doctorado o algún posgrado, ¿no? Porque parece que no, ¿verdad? Pero actualmente 2, 3 años, un año, hay cambios muy grandes. En ese tiempo probablemente nosotros, después de haber dejado en nuestra educación profesional, ingresando, yo tenía en ese tiempo, pues yo creo que unos 45 años, no me acuerdo, ¿no? Sí. O probablemente más. Entonces ya después de un tiempo, 15, 20 años, las cosas han cambiado diametralmente, ¿no? Entonces pues volvimos otra vez, ¿verdad? Sí, en con ese el entonces ímpetu de la juventud, a tratar de integrarnos, de aprender, y que aprendimos mucho, ¿no? Y aparece entonces el doctor Macías, pues ya era doctor, ya era forense, ya tenía criminalística, y estabas haciendo un diplomado en la PGR en México. Sí. En fin, él es todo un especialista, es todo un investigador. Su servidor, pues yo venía del periodismo, había terminado la carrera de filosofía y había hecho una especialidad en periodismo internacional allá en Monterrey, Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ya veníamos un poco avanzados en ese escenario, ¿no? Pero sin duda, un posgrado es otra cosa, te forma y te proyecta, ¿no? Claro, sí, vivimos muchas experiencias muy bonitas, ¿verdad? Que de vez en cuando las recordamos, ¿no? Oye, y aquí estamos. El tema de la legalización de las drogas lo hemos traído desde hace rato, pero ahorita me dices que traes datos muy interesantes, doctor. Bueno, te comentaba que pues dentro de lo que he estado revisando y que yo tenía una idea pues de cómo había llegado sobre todo la marihuana aquí a nuestro estado de Sinaloa o a México, pues resulta de que encontré un artículo precioso, maravilloso, fascinante, podemos decir, porque ese artículo habla de las personas físicamente con nombre y apellidos, de cómo trajeron aquí, cómo llegó la marihuana, ¿no? Entonces, podemos decir que en 1492, con la llegada de Colón, podemos decir que llega la marihuana. 1492. 1492.
estamos hablando del punto de vista histórico, en donde hay un documento, pues hay una narración histórica. ¿Por qué? Porque con Cristóbal Colón, pues llegan las naves impulsadas por velas que estaban tejidas precisamente con cáñamo, ¿no? Con cáñamo, con cáñamos. Eran siembras que los españoles se habían llevado de África a España, o de África, las explotaban, pero ellos lo hacían para fabricar velas, ¿verdad? Es decir, la tela con que impulsaban el barco, ¿no? Sí. Y los cordeles, los mecates, todo eso era una industria para ellos. Oye, ¿sí? ¿pero lo hacían de marihuana? Sí, del cáñamo, de ahí sacaban, de ahí sacaban eso. Sí, en América, ya que llegan aquí, pues también grandes personajes de la historia, como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, se dedicaron a cultivar la marihuana, pero desde el punto de vista comercial, de negocio, industrial, exactamente, porque en ese tiempo en eso se usaban. O sea que aquí no se tiene idea de que la marihuana la pueden usar para otras cosas, ¿no? Sí, o sea, cuando vienen y traen a los esclavos de África, los mismos españoles saben que ellos lo utilizan de carácter medicinal y de carácter espiritual también, ¿no? De tal manera que eso nos va a llegar aquí a México. Concretamente, sabemos que Hernán Cortés, para agasajar o demostrar a los reyes, lleva tanto plantas como personas de aquí a la Nueva España. A demostrarle con hechos que había llegado a un lugar rico y de otras gentes que nada tenían que ver con los territorios que habían conquistado. Exacto, entonces ellos dicen, bueno, así como mandé plantas, animales y personas, ahora vamos a traer plantas de ella. Entonces ellos traen la marihuana aquí. Y la historia registra que una persona de nombre Pedro Cuadrado fue el que se encargó de traer Pedro Cuadrado, sí. Ese es el nombre. A reserva de traerte el artículo, ¿no? Sí, así es el nombre. O sea, que registra la historia o ese artículo que encontré fabuloso. ¿De qué época estamos hablando con Pedro Pues estamos Cuadrado? hablando después de 1521, después digamos un tiempo después de que entraron y se apoderaron del territorio. Claro, sí, estamos hablando después de la llegada concretamente de Hernán Cortés, porque decíamos que con Cristóbal Colón llega, pero porque las carabelas traían esos velámenes, ¿no? Sí, para desarrollar el viento, ¿no? La gente no la estaba viendo como un elemento de droga o para consumirse, o simplemente tenía un uso industrial. Era una industria, permitida y impulsada por el rey también, el rey español, porque era precisamente una industria. Entonces, ellos la traen a México porque la industria que tenían de producir telas, entonces ya no quieren que vengan desde allá, porque la ambición de decir, bueno, es un nuevo mundo, vamos a conocerlo, vamos a lanzar más carabelas. Y acuérdate que Hernán Cortés, cuando llega aquí, lo hemos leído, parece que ahí se hizo esa frase de quemar las naves, o él la usó, ¿verdad? La usó para no regresar. Aquí nadie se regresa. Quemar las naves. Quemar las naves. La usan mucho ahora en los conceptos políticos, cuando algún político dijo, bueno, pues vamos a quemar las naves, aquí nos vamos a quedar, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, ellos necesitaban esa industria, el rey necesitaba esa industria para seguir conquistando otros países, y no se equivocaron, porque así fue, ¿no? Sí, y la verdad que tiene mucho sentido, doctor, esto, porque en aquel entonces, recuerda que teníamos una gran competencia por las rutas marítimas. Estaban los piratas y los corsarios, sí, que no eran otra cosa que eran embarcaciones que estaban movidas por empresas dedicadas al comercio, dedicadas a conquistar nuevas rutas y dedicadas pues muchas veces a despojar a otras embarcaciones de otros países. Nosotros tenemos muy claramente, por ejemplo, cómo Inglaterra tuvo esa gran industria, ¿no? Sí. La Inglaterra, Holanda,
bueno, Sí, pues, los bucaneros, los bucaneros, ¿verdad? Que se encargaban precisamente de despojar a las naves que regresaban y que ellos sabían que llevaban oro o plata, no, así no es, era otra cosa no era lo que otra cosa, buscaban, ¿no? así es. Entonces, pues los españoles con toda razón estaban dentro de esa competencia, Sí. porque en primer lugar estaba Portugués. Inglaterra, Sí. segundo lugar estaba Francia y en tercer lugar estaba España. Y los portugueses, Los ¿verdad? portugueses. Digo que es muy pequeño, pero le daban la batalla. Sí. Acuérdate que los portugueses en África casi se adueñaron de toda la costa de producción de oro, ¿no? Casi todo el territorio, Así es. porque ellos eran parte prácticamente de ese territorio, ¿no? Sí, así es. Bueno, y tan es así de los portugueses que el negro Évora, Ah, el que vino el aquí. que vino y conquistó y dominó toda esa zona de Guamúchil, de Angostura, de Sinaloa de Leiva, pues es el negro Évora, un portugués un negro, un ¿verdad? negro. Un negro que aquí parece que alcanza la libertad, ¿no? Aquí alcanza la por libertad. sus méritos, Sí. ¿no? Entonces viene precisamente a conquistar aquí estas partes, que de eso pues sabemos muy poco, ¿no? Pero debe de haber historias más, más detalladas sobre el capitán, ¿verdad? Sebastián de Évora, ¿no? Sebastián de Évora, un personaje que nosotros mucho, ahora con toda naturalidad, la región del Évora, vamos a recorrer la región del Évora. Pues ahorita la recorremos en muy poquito tiempo, pero en aquel entonces pues era una zona bastante complicada porque estaban los indios. Y era una hazaña, ¿verdad? Y era una llegar hazaña. hasta esas partes, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Y bueno, convirtieron, tocayo, eso en una gran hazaña, porque la zona de Sinaloa de Leiva y el fuerte, pues había una presencia en 1700 de alrededor de 200,000 personas. Era la zona más poblada de esta región. Y zonas muy belicosas, ¿verdad? Muy de la belicosas. gente que poblaba precisamente esa región, ¿no? Sí, tan es así que nunca lograron dominar a los indios del fuerte, y cobrarles el tributo. Bueno, pues, doctor, es un verdadero gusto saber quién trajo por primera vez esta droga que ahorita es un tema de 8 columnas de casi todos los periódicos del mundo. Así es. Pero después de un corte que nos está mandando María de Lourdes Palazuelo, regresamos más con este tema, el tema que trae investigado aquí el doctor Antonio Macías Villavicencio. No, pues, es que ese artículo yo lo había buscado mucho, por casualidad llegué a él, pues, y no lo creía, yo digo, no puede ser, y como salí temprano no lo traje. Pero te lo voy a traer para la próxima. Bueno, regálame una copia, vale la pena no, leerlo vale la pena. y conservarlo. Sí, conservarlo, porque te trae datos tan importantes como las audiencias, los virreyes, o sea, no tenían ningún uso. Aquí no lo conocían los indios. Cuando se dan cuenta que se usa para otras cosas, otra vez vuelven a prohibirlo, malamente, ¿no? Sí. Malamente, pero lo vuelven a prohibir ellos mismos. Dicen, no, aquí lo están usando como un vicio, entonces no, se los vamos a quitar. Y dejan de sembrar, ¿no? Pero ya habían sembrado precisamente... No, ya los indios, como los negros, se los pasan como una sustancia mágica, mágica. Sí. Entonces, los indios también lo empiezan a usar para sus rituales y como terapéutico. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Primero, las políticas son muy, muy importantes porque son políticas muy viejas. En Estados Unidos el pretexto para enarbolar estas leyes de despenalización es, primero, dispensarios de carácter médico para el uso de la marihuana. Y sí, tienen toda la razón del mundo. Oye, pero antes se decía que pues, lo habían traído los chinos y que también los chinos colaboraron con esa... Pero eso ya es un poco más reciente. Eso es la amapola. La amapola. Probablemente también la marihuana, pero históricamente quienes están registrados como introductores son los españoles. Los ¿no? españoles. Sí, pero lo otro de los chinos, que ya tendremos oportunidad de tocarlo, fueron los que trajeron aquí
lo que es la La amapola. amapola. Sí, la semilla, se ¿verdad? hablaba, o el uso más bien. El nombre, voy a ver si lo consigo, que del chino, uno de los primeros seguramente, que luego adoptó el apellido de Amarillas. Ah, sí, sí. Muy ¿Verdad? bien. Esa historia debe de ser muy bonita, yo no la conozco bien. Sí, ¿No? yo no tengo todos los datos referentes a eso, pero sabemos que es precisamente, adoptan el nombre del patrón Sí. para que no lo sacaran. Sí, o hacen modificaciones al apellido. Yo me acuerdo muy bien de un apellido chino que se escribía SHW Quan y quedó Chucuán ya en la acta de nacimiento, ¿no? No es Chucuán. Bueno, muchas gracias bueno. por seguir sintonizando su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga, y tenemos aquí en la cabina un gran amigo, un gran maestro, investigador, especialista en muchos temas, el doctor Antonio Macías Villavicencio. Estamos tocando cuando llegó la marihuana aquí al continente, y bueno, pues nos dijiste que la trajo Pedro Cuadrado. Es lo que registra la historia, ¿no? Así lo registra la Sí, historia. pero la historia registra también, muy importante, que el rey, como un elemento económico y de desarrollo, también para ellos industrial, entonces permitían la siembra, la cosecha de lo que era la marihuana, ya dijimos, con la finalidad de construir los velámenes de los barcos. Sí. Entonces la introducen a México con la misma intencionalidad. Debe haber sido un cáñamo muy resistente, ¿verdad? Ese es el que actualmente conocemos. Porque son dos plantas, la de cannabis sativa y cannabis índica. Y es polimórfica quiere decir que hay varias variedades, pero la que más conocemos es el cannabis sativa y cannabis índica. Entonces, de ahí precisamente de los tallos, porque tienen alturas hasta de 1 metro o más. Entonces, de ahí sacaban todo lo que era la cordelería, o sea, mecates, ¿verdad? Todo lo que eran velas, velámenes, todo eso para impulsar a las barcas, porque pues en ese tiempo no se conocía más que la energía eólica para incursionar en el mar, ¿no? Sí. Te habla de la valentía de esas personas y el conocimiento, ¿no? La verdad que eran sumamente valientes. Así es, porque... No tenían GPS. No, ojalá hubiera sido una chulada, ni la brújula siquiera, yo creo, o probablemente la brújula ya la tenían, ¿no? Pero... no como la conocemos actualmente, no sabían lo del polo magnético, el polo real, nada de eso, ¿no? Oye, entonces, se lanzaban al mar y se persinaban y ponían algún santo que los guiara. Así es, guiado por las estrellas, ¿verdad? Guiado por las estrellas. Y la maestría de hacer cómo cambiar el viento si no les era favorable, precisamente con el manejo de las velas. Con el manejo de las velas. Algo extraordinario. Parece ser que eso está muy lejano, pero si nos ponemos a analizar el avance que hemos tenido, tocayo, no estamos tan lejos. Eso es ayer, podemos eso decir. Es ayer. ¿No? Es ayer. Ayer. Porque estamos hablando pues de 1490, 1500, 1600, 1700. No es mucho tiempo. Pero además, vemos nosotros los veleros deportivos actualmente y están usando exactamente el mismo sistema. El mismo, con la única diferencia que se pierde el arrojo, porque tú sabes que a los veleros les ponen su motorcito por si acaso. ¿no? Por si acaso. Bueno, no sé si realmente hay gente, debe de haber todavía, que si haga viajes a pura vela, ¿no? Ajá. Pero la mayoría trae su motorcito, ¿no? Por si se ofrece. Sí, la verdad que pues, nos da mucho gusto, por ejemplo, que en este momento tengamos conectados muchísima gente que estamos observando, que a través del Face personal nos están dando seguimiento. Está Eduardo Salazar, está Felizardo, está Oscar Padilla, en fin, les agradecemos a muchos que están aquí en la lista de los que nos están dando seguimiento por esta transmisión que estamos haciendo a través de Radio Universidad, y obviamente le pusimos nuestro canal de Face, y bueno, pues
nos da muchísimo gusto. Son temas de extraordinaria importancia, doctor. Claro, esto llegó a ser tan importante para la Nueva España que los titulares de las audiencias, los virreyes, permitían precisamente este tipo de siembras, ¿no? Uh-huh. Cuando ellos perciben que la gente y que ya le han transmitido el uso medicinal y el uso ritual de la marihuana, entonces empiezan otra vez a retirar la siembra, uh-huh, pensando que se le está haciendo un mal a los nativos, ¿no? uh-huh. Pero te comento esto porque la política que nosotros estamos viendo y que creemos que es nueva es muy vieja, ¿no? Muy vieja. Podemos decir es vieja, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué? Porque la misma Nueva España en esas fechas está retirando por el mal uso, entre comillas, que se le está dando a una planta. Así es. Y los conceptos de ese tiempo, pues lo hacen según ellos, que en virtud de no perjudicar a los nativos, retiran la siembra, lo cual es un error, porque de todas maneras los nativos, ellos ya tenían la semilla y se la transmitían de generación en generación, claro, y la seguían usando, ¿no? Sí. Como lo siguen haciendo hasta la fecha, ¿no? ¿Verdad? Pues este nombre de Pedro Cuadrado, regístrenlo, es una aportación extraordinaria que nos está haciendo el doctor Antonio Macías Villavicencio, que quede registrado. Pero además, doctor, nosotros yo vengo de una región donde la magia juega un papel muy importante y donde las plantas que originan alucinaciones también son muy importantes. Toda esa región de Veracruz, de Catemaco, pero lo mismo en Catemaco, lo mismo en Oaxaca, parte de Puebla, parte de Chiapas, parte de Tabasco. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de centros espiritistas, todo lo que es Medellín de Bravo, Jamapa, el Zacatal, en fin, toda esa zona en torno a Boca del Río, Veracruz, está llena de centros espiritistas, incluso en Orizaba, que se dedican a hacer estas limpias y estas cosas, pero muchas de ellas pues practican a través de las alucinaciones que provocan estas drogas, ¿no? Claro. Y yo creo que también es una zona negra. También sí, porque todo esto, ese uso medicinal, ritual que tiene, por ejemplo, en el caso de la marihuana, pues les hace, es decir, se maneja que aumenta la percepción de los sujetos o los comunica de alguna otra manera con entes desconocidos, ¿no? Sí. Los comunica de alguna manera con entes desconocidos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿quiénes han sido aquellas personas que han dispuesto, que han usado con más liberalidad de este tipo de droga? Pues sencillamente han sido los artistas, ¿no? Ajá. Artistas, ¿qué decimos? Literatos, pintores, músicos, etcétera, ¿no? Quiere decir que estas personas, desde la antigüedad también, que estamos hablando de artistas, de una manera clandestina lo han usado, ¿no? Nosotros tenemos en México, por poner un ejemplo, Diego Rivera, sí, el famoso pintor, era usuario de usuario la marihuana, ¿no? Se pegaba sus toques para pegar. Nuestro literato Juan José Tablada, Uh-huh. también, ¿no? Y te puedo ir enumerando, podemos ir enumerando, pero como estaban en una época de prohibición, pues era mal visto, ¿no? Uh-huh. Mal visto. Si nosotros nos vamos hacia la Francia, pues tenemos a Charles Baudelaire, a varios artistas, pintores que consumían la droga también, la marihuana estamos hablando. Fíjate ¿verdad? que tuvimos una llamada aquí muy interesante de Pedro Noriega. Un saludo a Pedro Noriega, le mandamos un fuerte abrazo, y comenta que la marihuana, el cáñamo que nosotros estamos comentando aquí, que es originaria de Europa, pero él también ha leído, dice, que los emperadores aztecas fumaban marihuana ya desde ese entonces, pero bueno, Bueno, me gusta mucho esa comunicación
Claro que lo que yo voy a decir es parte de lo que yo he leído, no quiere decir que sea la verdad tampoco, ¿no? Bueno, la marihuana es originaria, o sea, la cannabis indica sativa y sus variedades, ya dijimos que es proteica, es originaria de Asia Central, ¿no? Y de las partes norte de la India. Y de ahí emigró para todas partes, ¿no? Asia Como Central dicho, sí. y parte estamos, de la India. Sí, y estamos hablando de las cordilleras del Himalaya, incluso no recuerdo ahorita los nombres de los pueblos, pero están. La próxima yo los traigo para comentarlo con Pedro Morgan, ¿no? Noriega, Noriega, Pedro Noriega. Con Pedro Noriega lo traeré y con mucho gusto lo comentaremos, ¿no? Si tú te acuerdas del libro que vimos en Historia Regional de Rivas, sí menciona sustancias, pero no aparece la marihuana, porque la marihuana no estaba. No estaba en la lista, pero sí aparecen varias sustancias que de alguna manera extraían y usaban en aquel entonces. Claro, en el caso del tabaco. Del tabaco. En el caso del tabaco. El café, que puede haber confusión, ya lo hemos visto también tú y yo, es originario del África, ¿no? De Etiopía, aunque algunas personas piensan que es originario de América, pero tú y yo ya lo vimos incluso con Caldi el pastor, ¿te acuerdas? Un cuadro, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Que están las cabras locas porque están comiendo unas bayas, le dicen verdes, y que era el café, y que él hace la observación y dice, cuando las cabras toman eso, se ponen locas, ponen nerviosas. Bueno, entonces, a Pedro Noriega un saludo, le agradecemos mucho su aportación. Mucho su aportación, y lo comentaremos el próximo viernes. El próximo viernes por aquí estaremos con este tema tan interesante. Muchas gracias a todos el auditorio de Radio Universidad. El tiempo se nos terminó. Gracias a María de Lourdes Palazuelo en los controles. No la veíamos, que ya nos hacía señas que ya el tiempo se había terminado. Gracias, Toño. Gracias, doctor Antonio Macías Villavicencio. Gracias a nuestro público que nos dio seguimiento a través del Face. A todos ellos, muchas gracias. Hasta pronto.